El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de hueso y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de nuestros profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A nosotros siempre nos impacta a través del Evangelio, la realidad del Evangelio, ver esa auténtica y real imagen de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo un Dios que se conmueve, que es tierno, que es clemente, que es compasivo y amoroso, y a la vez también ver un Dios que se llena de ira, un Dios que es severo en sus sentencias, que es duro, que es fuerte también. Ayer San Pablo le decía a los tesalonicenses que ellos eran testigos de que los había tratado como una madre trata a sus hijos. Y hoy le dice también que ellos han sido testigos de cómo fue ante ellos como un padre, que sabe utilizar palabras de dulzura, pero también palabras de franqueza. Esa es la verdad de Dios. Y a veces cuando nosotros estamos encerrados en nuestras propias máscaras, nos dejamos dominar por nosotros mismos, no quisiéramos encontrarnos con esta severidad del Señor. No quisiéramos encontrar estas palabras. Mañana incluso, bueno, aunque mañana no lo va a traer el Evangelio, esta perícopa termina precisamente con una aseveración mucho más fuerte del Señor. En los versículos siguientes, el Señor les dirá a los fariseos: raza de víboras. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de aceptar de aquellos mismos labios que hablan con tanto amor y con tanta misericordia esta aseveración tan dura? ¿Cuántos de nosotros tenemos la suficiente gallardía y capacidad de ponernos frente a esta acusación del Señor, la acusación de la hipocresía, que incluso viene cargada con varias sentencias? Hoy utiliza la de los sepulcros blanqueados. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad, la suficiente hombría o la suficiente capacidad, las mujeres, la varonilidad de las mujeres, para ponernos ante esta verdad del Señor y dejar que caigan nuestras máscaras y ponernos humildemente ante su misericordia y ante su amor? ¿O queremos seguir en la hipocresía
y queremos seguir en esta actitud de los fariseos que dicen, si yo hubiera estado en el tiempo de mis padres que fueron tan pecadores, yo no hubiera pecado. Hoy cuando el Señor nos dice, se hacen lo mismo de culpables o peor que ellos, porque precisamente la culpabilidad de ellos, la más grave de todas, no fue haber despreciado a los profetas y haberlos perseguido, fue haber despreciado la verdad de Dios en los profetas y haber perseguido al mismo Dios en los profetas. Porque quien no acepta la corrección está despreciando y rechazando a Dios mismo. Quien no acepta la corrección está peleando contra Dios. Quien no acepta la verdad de la corrección se está poniendo a combatir contra la verdad misma y está despreciando a Dios. ¿Qué tan duro nos da cuando la misma Iglesia nos dice en el Catecismo y también en el Concilio Vaticano II que los culpables verdaderos de la muerte de Cristo no fueron la totalidad de los judíos, de los fariseos, de los escribas y de los judíos, sino que los que más gravemente atentamos contra Cristo somos los cristianos? Cada vez que nosotros no vivimos según la dignidad de este nombre de cristianos, matamos al Señor. Lo negociamos como Judas, lo negamos como Pedro, lo dejamos solo como los demás discípulos. Por eso cada vez que venimos con un corazón sincero ante la Eucaristía, siempre tienen que caer nuestras máscaras. Y ojalá esas palabras del acto penitencial nos lleguen a cada uno de manera particular al corazón y sean verdaderas, sean sinceras, no sean hipócritas. Por mi culpa y por mi gran culpa. Ojalá no sean una payasada. Ojalá no sean un guión en una obra de teatro. Ojalá no sean una novela. Ojalá sean sinceras delante del Señor. Porque ante la justicia del Señor, ninguno de nosotros se puede esconder. Y por eso, si nos negamos a aceptar este modo de actuar del Señor, sepan que lo estamos despreciando a Él mismo. Si nos negamos a reconocer que el Señor también atrae con cuerdas, con correas y con lazos, lo estamos despreciando a Él. De hecho, lo dice a través del profeta Oseas. Yo los atraía con cuerdas de amor. E Israel sabe muy bien qué significaban esas cuerdas de amor. Eran correcciones. Saben que Daniel, cuando le tocó ver la humillación a la que fue sometida su pueblo y de la cual participó él también, le dijo al Señor: hemos pecado contra ti. Y no se eximió de la culpa de sus compatriotas, porque él sabía que también tenía participación en toda la desgracia que estaba viviendo su pueblo. Y cada uno de nosotros, más o menos, tiene participación en estas correas de castigo que caen sobre la humanidad. ¿Cómo poder dar otra interpretación a esto tan doloroso que está sucediendo en el mundo, más que a nuestra propia infidelidad, a la cerrazón que hemos tenido incluso dentro de la Iglesia a la verdad de Dios? Fíjense que la Virgen en Fátima, ella
La madre tierna y dulce, le dijo a la iglesia y al mundo en 1917 que si no nos tomábamos en serio lo que estaba sucediendo y le obedecíamos a Dios y hacíamos penitencia y hacíamos oración pidiendo perdón por nuestros pecados y por los de toda la humanidad, iba a venir una guerra peor que la que estaba sucediendo en 1917. Yo no sé por qué hay miembros de la jerarquía de la iglesia que intentan socavar la verdad de Dios y tan hábilmente en sus argumentos dialécticos y teológicos se esconden de la justicia divina y siembran este error entre la gente, como si el reconocer la culpa y el pecado, como si el reconocer el error delante de Dios fuera algo que nos arruinara la vida. Todo lo contrario, se convierte en la medicina más grande. Pero ¿por qué adulan a la gente? ¿Por qué disimulan el error? Y viene en 1939 y efectivamente se cumplió lo que la Virgen decía. Dios castigará al mundo y a quien le cueste este lenguaje, yo le pido que en humildad vayan y lo verifiquen en la página oficial de la Santa Sede, en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y allí lo van a encontrar tal cual. ¿Hasta cuándo vamos a seguir huyendo? ¿Hasta cuándo nos vamos a esconder de la justicia divina? No podemos. Y todos, yo el primero, ponernos bajo esta sentencia del Señor: hipócrita. Fariseos hipócritas. Parecen sepulcros blanqueados, como si estuviéramos eximidos de culpa. El Salmo 19 en el versículo 13 dice: Señor, ¿quién podrá ver sus propios pecados? ¿Quién tiene la capacidad de reconocerlos? ¿Cómo seremos de ciegos que no tenemos ni siquiera la capacidad natural de reconocer nuestras propias faltas? Necesitamos del auxilio y la ayuda del Espíritu Santo para poder reconocerlos. Y por eso toda esta semana hemos venido orando desde ayer, hoy, con el Salmo 138. Examíname, Señor, ponme a prueba y conoce mi corazón. Y por eso el salmista humildemente le dice al Señor: absuélveme de lo que se me oculta. No hay una mejor medicina que reconocer delante del Señor nuestras propias culpas y pecados. El acto más grande de David fue precisamente eso: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. A ninguno de nosotros nos queda bien andar viviendo como víctimas y señalando a los demás como victimarios. A ninguno nos queda bien esa parte. Porque si estamos viniendo a la Eucaristía a decirle al Señor, los que venimos a misa todos los días por mi culpa, por mi gran culpa, y afuera estamos comportándonos como víctimas y a toda hora andamos recordando: me hicieron esto, lo otro y esto, y sin ser tan grave, somos los más completos hipócritas. ¿Por qué a toda hora poniéndonos como víctimas y los demás victimarios? ¿Cómo será que hoy hay algunos que tienen hasta métodos de sanación interior para perdonar al Señor? Como si Él tuviera la culpa de algo. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde está llegando nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad? El reconocimiento de nuestras faltas nos trae tanto bien, porque ¿saben lo que hace el Señor con un corazón contrito y humillado? No se tarda
no se tarda nada en levantarlo. No se demora absolutamente nada en exaltarlo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por eso Jesucristo fue exaltado sobre todo nombre. ¿Saben qué es lo más hermoso del Señor? Que sin haber cometido la más mínima falta, se hizo pecado. Y la gente, sus compatriotas, lo veían acudiendo al templo, a las liturgias penitenciales, la fiesta de la expiación y el Yom Kippur allá, con todos lloraba y pedía perdón por los pecados que él no había cometido, pero al asumirnos a nosotros, porque no fue mentiroso, nos asumían así de sucios, empecatados como estamos, y allá se fue a llorar el pecado que él no había cometido y a rezar los salmos penitenciales. ¿Ustedes creen que fue y se escondió cuando San Juan Bautista, con esa predicación tan fuerte, porque ya le habían dicho los profetas que iba a ser lejía? Cuando hoy hay católicos en la iglesia que les encantan las homilías suaves, dulces, jocosas, les encantan. Hay esa hipocresía hoy hay dentro de la iglesia, que se esconden y escogen solamente lo dulce y lo manso. No les gusta la severidad del Señor. A mí me impacta mucho en nuestras santas constituciones de los hijos e hijas del Fiat, cuando dice que un superior sabe mezclar firmeza y dulzura, mansedumbre y severidad. Hay religiosos que no les gusta la corrección severa. Hay religiosas así, porque se han vuelto adictos al paternalismo y se han vuelto adictas al maternalismo. Eso es una droga que lleva a la perdición. Hay sacerdotes que solo les gusta obispos así, superiores así, sin severidad, nada de corrección. Y eso sí son unos papás, no son papás. Porque no saben que los están tratando, como dice la carta a los hebreos, como bastardos. No los aman como hijos. Solo quien no ama y no le interesa el destino futuro de alguien es capaz de hacer algo tan terrible y espantoso. Por eso esta sociedad no tolera a los profetas, los mata. ¿Y qué quiere decir eso? Que desprecian a Dios mismo y matan al Señor. Porque cuando nos escondemos a la corrección es que creemos que ya estamos de canonización. Y esa no es nuestra realidad. Oremos unos por otros, empezando por nosotros los miembros de la jerarquía, que cada vez nos volvemos más hábiles para escondérnosle al juicio del Señor. Menos mal, hay una realidad, y es que el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos, ricos y pobres, negros y blancos. Y cuando digo negros no es porque esté denigrando. El Señor juzgará. Y todos nos vamos a encontrar con el juicio amoroso de Dios. Un juicio en la verdad. ¿Nos podremos esconder? O como dice San Pedro Santiago, ¿nos podremos escapar del fuego? El Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi afirma que él está convencido que la realidad del juicio llevará a reaccionar a la humanidad, y sobre la humanidad está recayendo un juicio. Por eso vemos tanta guerra, tantas catástrofes, pero nosotros no comprendemos todavía, la ceguera es tan alta que Dios nos está haciendo una corrección amorosa. Y ustedes van a escuchar orientaciones teológicas dentro de la iglesia que no aceptan esto. Qué pesar.
como si los que hemos vivido dentro de la realidad de una familia no nos hubiéramos encontrado con un papá que un día nos dijo, no, no puedes hacer esto, un papá y una mamá que nos corrigieron. ¿Hacia dónde hemos llegado? Seamos humildes, la humildad es la mejor medicina para escapar de la turbación, del pecado, del engaño, del error. No le tengamos miedo al Señor, que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, porque ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen nunca tuvo reparos en subir al templo a hacer las liturgias penitenciales y pedir perdón con todo su corazón. San José no tuvo reparo ni miedo de hacer las liturgias penitenciales y pedir perdón al Señor con todo su corazón. Jesús no tuvo reparo en ir al Jordán y escuchar la predicación tan fuerte de Juan el Bautista y meterse a las aguas del Jordán a ser bautizado con un bautismo de conversión. No tengamos miedo en reconocer nuestras culpas delante del Señor y nuestros pecados, porque así se sanará nuestra conciencia de las culpas y de las acusaciones del demonio, para saber que tenemos un Dios lleno de compasión y misericordia, que no tarda en manifestar su amor y su bondad a quienes, como el publicano, se dan golpes sinceros de pecho pidiendo perdón por sus faltas. Si no, estaremos en el peligro de ser guías ciegos, de colar el mosquito y tragarnos el camello, de trabajar y trabajar por la salvación de las almas y corromper las mismas almas que con el Evangelio deberíamos ganar para Dios, hacerlas dependientes de nuestros criterios. Eso es lo más espantoso. Caeríamos en el peligro de ser sepulcros, blanqueados por fuera, llenos de bondad y piedad por fuera y corrompidos por dentro. Si tuviéramos mansedumbre verdadera, no nos afectaría ningún comportamiento externo de nadie. No tendría por qué irritarnos o exacerbarnos. Pero eso manifiesta el grado de suciedad que hay en nuestro interior y que necesita ser limpiado. Cristo sabía que Judas lo iba a vender y se sentó a la mesa con él. Y con amor luego fue y le lavó los pies, se los besó. Y con el mismo amor, obedeciendo la voluntad del Padre, sabiendo que lo iba a traicionar, lo ordenó obispo y lo ordenó sacerdote. Porque el amor tiene esa capacidad. Y lo perdonó, anticipó el perdón haciendo estas cosas. No le guardó rencor, no se llenó de susceptibilidad, lo perdonó hasta el final. ¿Amamos ya a ese nivel? ¿O guardamos rencillas en nuestro interior hacia los demás? ¿Y todavía no hemos sido capaces de perdonar y de interpretar amorosamente faltas menos graves? Menos graves que la traición. ¿Cómo estamos? ¿Se desanima nuestro orgullo al ver esta verdad? ¿Así estamos de mal? Cuando los santos se sentían felices cuando veían sus propios pecados y se llenaban de alegría porque tenían la oportunidad de ir delante del Señor a pedirle perdón y dejar la inmundicia, ¿o se desanima nuestro ego porque se sentía muy santo? ¿Por qué nos desanimamos ante la verdad? Cuando el salmista le suplica al Señor, examíname y ponme a prueba. Cuando el salmista le dice,
Ojalá pudiera darme cuenta de mis pecados, pero no soy capaz. Muéstramelos. Y si no me los muestras, absuélveme de ellos. ¿Será nuestro orgullo? Padre, es que predicaciones así no motivan. Hay algunos que sí. ¿Por qué hay algunos que sí y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí los motiva y a otros no? La adulación es espantosa. Y por eso San Pablo le está recordando a los tesalonicenses: yo no fui a anunciarles el Evangelio con palabras aduladoras o simulantes. ¿Es que nos creemos ya santos sin serlo? ¿Es que nos creemos corderos inmaculados sin serlo? Porque Cristo vino a morir por los pecadores. Si no nos sentimos así, quiere decir que no vamos a participar y no vamos a recibir el efecto de la muerte de Cristo. Es que Él no vino a sanar a los aliviados, vino por los enfermos. ¿Cuánto nos alegra que el Señor nos desenmascare? Eso tiene que producir, si estamos buscando la verdad y verdaderamente queremos al Señor y queremos amarlo, nos tiene que llenar de alegría, de mucho gozo, el que el Señor nos desenmascare. Los santos eran así, felices. Sigámosle orando a la Virgen, supliquémosle con todo nuestro corazón que no deje de interceder por nosotros que lo necesitamos. Sigámosle orando a San José y pidámosle que no deje de interceder por nosotros que lo necesitamos. Y tenemos aquí la gran medicina que es la Eucaristía para nuestros pecados. Por eso los cristianos, cuando nos damos cuenta de todas nuestras miserias, venimos felices porque presentamos un chivo expiatorio, un chivo que expía, un cordero que expía, una víctima inmaculada por nuestros pecados, la mejor ofrenda, porque no tenemos con qué, pero Cristo nos viene a decir: eres el más pecador, te reconoces el más pecador, el más miserable, no te preocupes. Aquí vengo y yo me ofrezco como don por ti. Me entrego a ti para que tú me presentes al Padre en expiación por tus propios pecados y por los del mundo entero. ¿No es lo que hacemos en la coronilla, los que la hacemos todos los días? En expiación por mis pecados y los del mundo entero. Hay gente que reza la coronilla, pero no le gusta sentirse pecadora, o por lo menos que llegue el Señor y le desenmascare su pecado. A veces sería mejor que la coronilla dijera: te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad por los pecados de los otros, no por los míos. Y quisiéramos a veces decir: ten misericordia de los otros, no de mí, porque yo no la necesito. La hipocresía es espantosa. Ayer lo decíamos que es peor que la posesión diabólica, porque nos lleva a creernos lo que no somos. Y como es una enfermedad que tiene contagiada a gran parte de la humanidad y a muchos miembros de la Iglesia, tenemos que suplicarle al Señor que nos ponga, que nos desenmascare. El Catecismo dice una cosa bellísima. Dice que el que camina por la vida de la oración y la oración contemplativa sabe ponerse con sencillez delante del Señor sin miedo a que lo desenmascare. Y cuando lo desenmascara el Señor, sabe ponerse con humildad bajo sus brazos amorosos para que lo auxilien
como lo hizo el publicano en el templo. Dios está haciendo una obra muy grande y tenemos que agradecérsela, porque se está manifestando el juicio de Dios, la verdad de Dios sobre el mundo y sobre la iglesia, para llevarnos al acto más grande de la verdad y de la humildad, que es el reconocimiento de nuestras propias faltas. Y así Dios podrá manifestar grandemente su gloria y la podremos ver y experimentar. Su amor misericordioso que tanto necesitamos y que la podremos experimentar en la medida en que nos reconozcamos pecadores delante de Él como lo que verdaderamente somos. No tengamos miedo. No le tengamos miedo a la justicia divina, que ella está cargada de amor y de misericordia. No le tengamos miedo al juicio de Dios, que está cargado de verdad, de un amor infinito y de una misericordia infinita. Si Judas le hubiera dicho al Señor en la última cena: Señor, qué pecado tan grande el que estoy cometiendo, qué falta tan grande, perdóname, seguro que el corazón de Cristo se hubiera llenado de una alegría desbordante. Porque como dice el profeta Jeremías, ni siquiera se hubiera vuelto a acordar de sus faltas. Dios es tan bello y tan hermoso que cuando venimos donde Él como culpables, sonríe, se alegra. Y Él dice, pone el ejemplo de la parábola de la oveja perdida: hay fiesta y alegría. O del hijo menor que estaba perdido y hace una fiesta tan grande que mata el novillo cebado, el más exquisito de todos. Ese es Dios, ese es su amor. Y no se vuelve a acordar. No se vuelve a acordar de ninguno de nuestros pecados. No le tengamos miedo a la justicia de Dios. Por eso David dijo: yo prefiero el juicio y la justicia de Dios que la de los hombres. ¿Para qué ir a buscar misericordia en los hombres? ¿Para qué mendigarles misericordia y amor si todos somos tan imperfectos? Dios no. Dios no. Y por eso David con toda confianza le dice: lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Tanta alegría le produce al Señor un corazón arrepentido, que dice del publicano: les aseguro que ese hombre se fue justificado. Y seguro que se fue con una alegría, con una conmoción tan alta de experimentar el perdón de Dios, que no necesitó la alabanza, el reconocimiento y el amor de las criaturas. No le tengamos miedo al juicio de Dios, que es un juicio cargado de tanto amor y de tanta misericordia. No le tengamos miedo a sus correazos, porque harán de nosotros grandes hombres y grandes mujeres, como Él siempre lo ha querido, grandes, no pequeños. Desde ahora, dice la Virgen, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por eso a San Francisco no le costaba reconocer que sin la gracia de Dios podría ser el pecador más espantoso de la humanidad. Santa Teresita nunca tuvo miedo de reconocer su fragilidad y de saber que si no fuera por la gracia del Señor, ella sería la pecadora más espantosa de toda la humanidad y de toda la historia. Queremos crecer, uno crece en la vida cristiana humillándose. No hay nadie más grande, como dice San Bernardo también, que el que se arrastra como un gusano delante del Señor. De hecho, Isaías decía: un gusano, parece gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, pero para Dios, Dios lo exaltó. En el cántico del siervo de Yahvé, a este que se humilló, Dios lo exaltó. En Filipenses 2, del 5 al 11, a este que se anonadó a sí mismo, Dios lo exaltó y lo colocó, le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿Y saben qué va a pasar en el reino? Los ángeles nos servirán y están ansiosos de hacerlo. Y si entramos en esta dinámica del reino ahorita, los ángeles están ansiosos de servirnos.
Satanás fue el único ángel con los otros que se fueron detrás de él que no quiso esto, pero los ángeles están ansiosos de servirnos. Porque Dios los ha colocado como ministros nuestros, servidores nuestros, sin merecérnoslo. Por eso no le tengamos miedo al juicio y a la justicia de Dios, que cuando somos humildes, Dios nos exaltará, nos levantará y nos hará grandes porque Él quiere hacernos grandes, muy grandes, participarnos toda su gloria y su amor. La justicia se está manifestando, el juicio se está manifestando. Es duro, pero es muy hermoso, porque también nos espera la gloria, y la gloria de nuestro Dios, todo su amor infinito para nosotros. Prefiramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, al amor de las criaturas y la misericordia de las criaturas, porque la misericordia y el amor de Dios nos exaltará. Es la promesa del Señor para todos los que nos pongamos sinceramente delante de la verdad, humildemente delante de la verdad. Dios nos ama, su misericordia es infinita y su amor es muy grande. Para todos los que queremos, deseamos y nos queremos esforzar y nos esforcemos por buscarlo a Él y solo a Él.